Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. China revive la pesadilla que todos tenemos tan presente, la de pasillos de hospitales repletos de enfermos, y el mundo empieza a ponerse en guardia. El país vive una ola de contagios sin precedentes, según algunos de los testimonios que llegan, porque apenas hay datos fiables ni sobre el número de enfermos ni sobre el número de muertos. Los gobiernos locales informan de cientos de miles de contagios. Esta noche China ha reconocido un único muerto las últimas 24 horas. Mientras crece la lista de países que deciden aumentar los controles a los pasajeros que llegan de China. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días, Ángeles. Estados Unidos teme, según cuenta el New York Times, que el aumento de infecciones por COVID en Pekín pueda provocar una nueva variante más agresiva. Por eso ha decidido exigir un test negativo a todos los que lleguen desde China. También lo harán Italia, Japón y Taiwán. A ellos puede unirse el Reino Unido, que hoy va a estudiar si impone restricciones a los viajeros procedentes de China. Victoria García. La decisión china de abrir sus fronteras al turismo ha desatado las alarmas en el mundo. Sus vecinos en Japón, con 19 muertos el miércoles, la cifra más alta en un solo día, y más de 200.000 nuevos contagios, han decidido anunciar medidas de control para los pasajeros chinos que lleguen allí. Es el primer ministro Kishida. Tendrán que hacer una PCR negativa o pasar 7 días de cuarentena. Lo mismo que pide Taiwán, la India o Italia. Occidente, con los contagios medianamente controlados, teme que la entrada de ciudadanos chinos con la nueva variante vuelva a producir el caos sanitario y social. En España, los asesinatos machistas son otra vez la noticia del día. Porque si se confirman los dos últimos casos que se investigan, son ya 10 las mujeres asesinadas solo este mes, el peor del año. En Bilbao, un hombre apuñaló presuntamente a su mujer y este miércoles, un día más tarde, ha confesado el crimen. En Toledo, la Guardia Civil ha detenido a otro hombre de 52 años que supuestamente ha matado a su pareja en el municipio de Escalona. Ella tenía 34 años y estaba embarazada. Ser Toledo, Daniel Rodríguez, buenos días. Buenos días. Los hechos ocurrían en la vivienda donde vivía la víctima, Elena, una mujer asesinada presuntamente por su expareja, que ya ha sido detenida por la Guardia Civil y con la que la víctima tenía 2 hijos, un niño de 13 y una niña de 14 años que habrían presenciado los hechos y que habrían sido quienes llamaron al 112 contando lo ocurrido. La mujer estaba a una semana de dar a luz de un bebé, fruto de una nueva relación, y que también ha perdido la vida. El presunto agresor, de 52 años, ya había sido denunciado por la mujer por malos tratos en 2009. Según ha podido conocer la cadena SER, la orden de protección se encontraba inactiva en el sistema Biogem. El Gobierno de Castilla-La Mancha se va a personar como acusación. Blanca Fernández, consejera de Igualdad. Nuestra más rotunda condena, el que nos vamos a personar como acusación popular, como siempre hacemos, para que caiga todo el peso de la ley contra el presunto asesino. El hombre detenido cuenta con antecedentes policiales por varios delitos contra el patrimonio y uno de lesiones. 10 víctimas de violencia machista en un mes, y se confirman estas dos, 49 este año. Por eso el Ministerio de Igualdad ha reunido por primera vez al Comité de Crisis, que agrupa también a miembros de Justicia, de Interior y de las comunidades autónomas. Al igual que sucede en verano, en estas fechas hay más horas de convivencia en las parejas y los crímenes crecen. El 75% de los asesinatos se han producido en festivo o en fin de semana, y entre las víctimas hay, sobre todo, mujeres especialmente vulnerables, inmigrantes, sin papeles, ancianas o drogodependientes. El Gobierno pide extremar la precaución y hace autocrítica. Ángela Rodríguez es la secretaria de Estado de Igualdad. Si tenemos ahora mismo en el mes de diciembre 8 asesinatos confirmados, de ninguna manera podemos emitir ningún mensaje hoy que sea de, vale, y a partir de ahora esto es lo que va a pasar y se va a solucionar. Este no es el papel de las instituciones. El papel de las instituciones es velar por la protección de las mujeres. Si hay asesinatos, hay un fracaso de todas las instituciones. No hemos llegado a tiempo. De la política y lo judicial, hoy se reúne el Tribunal Constitucional para poner en marcha el proceso de renovación bloqueado desde el mes de junio. En principio no es más que un trámite. Los magistrados tienen que certificar la idoneidad de los 4 nuevos magistrados propuestos y los requisitos son sencillos: nacionalidad española, ser profesional del ámbito jurídico con un ejercicio de al menos 15 años, y en la votación la curiosidad es que no van a estar físicamente 2 de los magistrados. Los conservadores Espejel y Arnaldo no van a estar en el pleno, se conectarán a distancia si nada falla, porque no están en España, a pesar de que estaban advertidos de que tenían que estar cerca de Madrid precisamente por si se producía el acuerdo. Todo mientras el PP, lo cuenta hoy El País, maniobra para torpedear otra vez la renovación. Quiere bloquear al candidato del Ejecutivo, a Conde Pumpido, para presidir el tribunal, y para eso está dispuesto a que los vocales conservadores apoyen como presidenta del Tribunal de Garantías a otra progresista, a María Luisa Balaguer. Ahora el Gobierno quiere desatascar también la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es jueves, es 29 de diciembre.
4 años de bloqueo del Consejo del Poder Judicial y 6 meses del Constitucional. Esa es la situación de los grandes órganos de la Judicatura en España, que empiezan a descongelarse, aunque el PP se resiste a ceder en su batalla contra la renovación de las instituciones. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Nada de caso cerrado. El PP todavía maneja resistencias que unen varios planteamientos. Por un lado, que debe resistirse a la renovación que marca la ley para frenar a un gobierno esclavo, dice, del nacionalismo vasco y catalán. Por otro, que Sánchez solo quiere controlar la justicia, lo decía González Pons en La Sexta. El vicesecretario del Partido Popular habla también de paliza al Tribunal Supremo. No vamos a sumarnos a la paliza que entre Bildu, Oriol Junqueras y Pedro Sánchez le están pegando al Tribunal Supremo. Si los vocales del Consejo General del Poder Judicial no se hubieran resistido desde junio, hoy tendríamos elegidos por el Consejo General a dos magistrados del Tribunal Constitucional de obediencia sanchista. De obediencia sanchista, controlado por el mando de Sánchez. Esto dice el PP después de que los vocales progresistas aceptaran los candidatos que proponían los conservadores este martes. Y por ahí va la respuesta del gobierno, que ahora quiere ir un poco más allá. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha recordado al PP que tenían un acuerdo ya cerrado para renovar el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo del Poder Judicial, también caducado, pero que se echó atrás. Que el Partido Popular quiera nombrar a los dos magistrados del Constitucional que designa el gobierno cuando gobierna el Partido Popular y cuando gobierna el Partido Socialista, pues es poco menos que una inocentada. Que cumpla la Constitución, que creo que no es mucho pedir a un partido que ha gobernado España y que seguro que pretenderá hacerlo en algún otro momento. Pido al Partido Popular, le pido al señor Feijóo que cumplan el acuerdo que ya tenemos con ellos, que lo firmemos. Mientras tanto, en el Reino Unido siguen sumando huelgas. Hemos contado paros en la educación, en la sanidad, en el transporte, y ahora se añaden los agentes de aduanas de varios aeropuertos. La causa de los paros es la misma. Reclaman un aumento salarial, en este caso del 10% para combatir la inflación. Más de 1.000 trabajadores secundan de momento la huelga. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días. Y el gobierno británico ha reforzado con personal militar el control de pasaportes en los principales aeropuertos, incluidos los londinenses de Heathrow y de Gatwick, así como en uno de los puertos por los que llegan los ferries desde Francia. El gobierno ofrece apenas una subida del 2% a sus funcionarios, dice un portavoz sindical a la BBC, a pesar de que la inflación supera en el Reino Unido el 10%. Es un país que técnicamente ha entrado ya en recesión. Los paros sindicales se extienden a diversos sectores: enfermeros, conductores de ambulancia, transportes, carteros, también los del sector ferroviario, cuya huelga está provocando el caos en pleno retorno de las vacaciones. La situación es tan grave que el primer ministro Rishi Sunak amenaza con modificar la legislación para restringir el derecho de huelga. Los sindicatos ya han dicho que no se van a dejar amedrentar. En Estados Unidos, en la frontera sur, miles de personas esperan en una especie de limbo después de que el Tribunal Supremo haya congelado la suspensión de la norma conocida como Título 42. Una ley que promulgó la administración Trump para expulsar de manera inmediata a la mayoría de migrantes. Las razones que empleaba entonces la administración del republicano eran sanitarias, la pandemia. Pero la Corte Suprema ha detenido el bloqueo de la norma y Biden podría volver a emplearla. Informa Ángel Villascusa. En México esperan cientos de miles de migrantes de toda América Latina que tendrán que seguir esperando a que Estados Unidos vuelva a normalizar el sistema de llegadas como sucedía antes de que entrase en vigor la norma Título 42 de la administración Trump. Según cálculos de la Casa Blanca, de levantarse esa prohibición, se podrían haber llegado a producir unas 18.000 llegadas diarias. 19 estados republicanos han presionado para mantener el bloqueo, alegando que el levantamiento provocaría un daño masivo e irreparable en materia migratoria. La administración Biden, según cuenta la agencia Reuters, planea utilizar las restricciones de la era de la pandemia para expulsar a muchos inmigrantes cubanos, nicaragüenses y haitianos que siguen atrapados en la frontera, al tiempo que se plantea permitir que algunos ingresen a Estados Unidos vía aérea por motivos humanitarios. Después de un verano con olas de calor que empezaron ya en junio, hemos entrado en una fase de lluvia constante, de la sequía al exceso de agua. Las reservas en los pantanos se han disparado y en las últimas semanas, en algunos puntos de España, incluso se han abierto los embalses para vaciar agua. Las reservas han llegado ya al 45%. Javier Gregory. Solo en los últimos 7 días, las abundantes lluvias han permitido que entre en los embalses de nuestro país la cantidad de agua que la Comunidad de Madrid consume en 3 años. Exactamente
1.600 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo, lo que cabe en 1.600 estadios de fútbol. La reserva hídrica de los embalses ha subido esta semana al 45% de su capacidad gracias a este aumento de casi un 3% registrado en los últimos 7 días. Es una de las mayores subidas que se han registrado también durante la última década, aunque el nivel de agua de nuestros pantanos sigue un 16% por debajo de la media de la última década. La buena noticia es que hay ahora más agua embalsada en los pantanos de nuestro país que hace un año. Y en Tenerife, polémica por la posible apertura del Museo Rodin. Por un lado, hay satisfacción ante una inversión millonaria que va a revitalizar una zona de la capital. El ayuntamiento va a pagar 16 millones por 83 obras del escultor e invertirá otros 12 millones y medio. Pero luego están las críticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, que afirma que la nueva institución perjudica seriamente a la cultura de la capital canaria. Radio Tenerife, Miguel Ángel Rodríguez. Coste excesivo, esculturas no originales, sin vinculación con la ciudad y la isla, son algunas de las críticas que se han realizado en las últimas semanas a un proyecto que parecía bendecido tras su presentación y que se ha encontrado con el rechazo de cientos de profesionales del sector cultural e incluso con el rechazo de la propia Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Sandra Santana es vicedecana del centro. Es una operación financiera que cualquier empresa privada podría emprender si ve que cuadran los números, ¿no? Pero también el ayuntamiento entendemos que debe ofrecer un servicio público de apoyo a la cultura local. Desde el consistorio santacruzero lo ven como una oportunidad a la altura de lo que supuso el Guggenheim en Bilbao. Lo han hecho otras ciudades. Bilbao con el Guggenheim, que en su momento fue muy contestado, no se entiende hoy sin ese museo. El propio alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, impulsor del proyecto, ha dicho que el debate está contaminado por las próximas elecciones y defiende el museo. Vamos a hacer parada ahora en 2 comunidades autónomas para conocer algunas de las historias, de las noticias que recoge allí la prensa local, así que nos vamos a ir a Castilla-La Mancha. Daniel Rodríguez, buenos días. Buenos días. Y nos vamos a ir a Euskadi. En Bilbao está Óscar Gómez. Egunon, Óscar. Hola, ¿qué tal, Egunon Ángels? Daniel, empiezo contigo porque se está convirtiendo, la verdad es una tradición. Antes siempre la mayoría de la gente pasaba las fiestas de Navidad en sus propias casas, pero ya hay muchas familias, muchos grupos de amigos que llegan de diferentes puntos de España a pasar sobre todo la noche vieja en casas rurales de Guadalajara. Sí, debe de ser que lo de reunir a la gente en casa ya no gusta tanto y se prefiere un lugar luego neutral. Hay que limpiarlo y recoger. Total. El caso es que las familias de toda España pasan estos días en casas rurales de la provincia de Guadalajara, pues por su céntrica situación. Es un fenómeno que se da desde hace años, como reconoce Juan Luis Pajares, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Guadalajara, que recuerda se llega a reservar con un año de antelación. Hay en determinados sitios que tal cual te lo van dejando de un año para otro ya reservado y cumplen, o sea que sí, se vuelven a reunir, pues eso, prácticamente reservados de un año para otro, porque si no encuentran luego sitio para juntarse 20, 25, 30 personas en estas fechas. Y sí, Ángel, reconoce que cada vez pasamos más las Navidades y especialmente la Nochevieja fuera de casa. Además, llegan de cualquier punto de España. Es una buena manera de pasar la Nochevieja. Hemos hablado mucho estos días, estamos hablando ahora mismo, hablábamos de cómo estaban los pantanos, de los efectos del cambio climático. Uno, lo están notando, es las altas temperaturas. Dicen que ya va a ser este mes de diciembre el diciembre más cálido desde que hay registros. Y claro, esto tiene consecuencias, Óscar, como lo que ha pasado con la pista de hielo de Vitoria. Pues sí, no sabemos si es por el cambio climático, pero lo cierto es que este otoño y lo poco que llevamos de invierno está siendo sorprendentemente cálido en todo Euskadi y especialmente en Vitoria. Y esto ha provocado que la pista de hielo del Parque de la Florida se derritiese el fin de semana pasado, pues para disgusto sobre todo de los más pequeños, que se han quedado sin poder patinar estos días. El alcalde Gorka Hurtaran nos explicaba que aunque por la noche baja la temperatura, no está bajando lo suficiente y tampoco pueden poner en marcha las máquinas para congelar el agua porque es un parque que está muy céntrico y los vecinos se les quejan del ruido. Con un viento sur que no acaba de abandonarnos, por lo tanto con unas temperaturas muy cálidas para la época en la que vivimos. La pista de hielo pues estuvo un día cerrada porque los compresores, ¿no?, que también generan el hielo durante la noche, se paran para evitar los ruidos y molestias a los vecinos y entonces claro, con unas altas temperaturas se deshizo.
Bueno, ayer ya se pudo solucionar el problema, hielo en la pista otra vez, aunque si las temperaturas siguen tan altas, quizás nos quedemos sin hielo otra vez ahí en Vitoria. Y eso de momento dice que bajan hoy las temperaturas, pero aún siguen siendo extremadamente altas para la época del año en la que estamos. Y luego estamos en plena campaña de recogida de la aceituna, es una de las más importantes de Castilla-La Mancha, Daniel, y ahí hay muchas denuncias del aumento de robos, ¿no? No solo se llevan el producto, no solo se llevan las aceitunas, sino todas las herramientas, el material que se necesita para recogerlas. Sí, por ejemplo, lo denuncia Santiago, es un agricultor de Villafranca de los Caballeros, en la provincia de Toledo. Hace unos días los amigos de Lo Ajeno se llevaron 5.000 kilos de aceitunas, en dinero unos 6.000 euros, 1 millón de las antiguas pesetas para los que hablamos en Premillennial. Y lo que es peor, más de 80 ejemplares de olivos ecológicos destrozados. Y ya no es el daño económico, que es importante desde luego, sino el destrozo a unos árboles que yo mimo, que la mayoría de los productores mimamos, y ver el destrozo que se ha generado ahí en los árboles, pues eso es que, en fin, llega al corazón. Robos en multitud de localidades de la comarca de La Mancha, como Madridejos, Herencia o Puerto Lápice. Pues muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, hasta el año que viene. Adiós. Efectivamente, agur. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Tiene que ver con un aniversario, que siempre es un buen momento para revisar la obra de alguien. De él decía Javier Marías que siendo niño le sorprendió llegar a su casa y ver que tenía la cama deshecha, seguramente porque dedicaba demasiado tiempo a escribir. Les estoy hablando de Pío Baroja, es uno de los novelistas más importantes de nuestra literatura y está de aniversario. Es la recomendación que nos hace este jueves Dani de la Fuente. Ayer se cumplieron 150 años del nacimiento de Pío Baroja, uno de los mejores novelistas del siglo XX, así que hoy les invitamos a tomar unas castañas asadas. Para rememorar ese olor a castañas que en las novelas de Baroja se extiende por el aire. Es Soledad Puertolas, miembro de la Real Academia, que nos recomienda leer y releer a Pío Baroja. La prosa nos atrapa de forma instantánea. En contra de lo pedante, Baroja reivindicaba siempre la naturalidad, lo popular y apostaba por la libertad interior del individuo. Acompañándonos en el desaliento. Gran parte de los personajes de Baroja se sienten solos e incomprendidos. Camino de perfección es eso, un viaje catártico buscando sentido y regeneración, un retrato de la incultura y miseria de aquella España. 2 años después llegó La Busca. Retrata la periferia de Madrid y la pobreza de una forma impresionante. Que nos recomiendan nuestros compañeros de un libro Una Hora, junto con Mala Hierba y Aurora Roja. Un retrato terrible del Madrid de principios de siglo. No podemos olvidar El Árbol de la Ciencia, esa radiografía de la sociedad de principios del siglo XX, o Las Noches del Buen Retiro, una obra onírica y llena de nostalgia e ironía. Cuando volvemos a sus libros, sentimos, como dijo Azorín, un gran descanso, el remedio que necesitamos para nuestro cansancio, nuestro tedio, nuestro desengaño. Leamos a Pío Baroja. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.